Muy buenas tardes a todos hermanos. Bienvenidos a la reunión de entre semana en charla. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante para todos nosotros porque Jesús representa muchas cosas en nuestra vida, pero no solamente trasciende Jesucristo en el Nuevo Testamento. La verdad es que nuestro Señor Jesús, hermanos, es alguien que, como hemos estado estudiando, ha estado presente siempre en toda la historia de la humanidad. Desde su creación, Él fue creador. Y hay algunos aspectos muy importantes que necesitamos analizar. ¿Por qué? Porque Jesús lo es todo. Para los judíos, el día de hoy, Jesús no es lo que es para nosotros. Para nosotros lo es todo y para ellos no. Sin embargo, es muy importante que podamos ver desde las Escrituras, incluso desde el Antiguo Testamento, lo que Jesús representa para el cristianismo y no solo para el cristianismo, para el judaísmo, porque Jesús representa o pudo representar en su momento una piedra de tropiezo para los judíos. Ok, entonces vamos a ver este tema: Jesús, profeta, sacerdote y rey. Estos tres conceptos aparecen en el Nuevo Testamento. Se habla mucho de los profetas, definitivamente se habla mucho de los sacerdotes y sin lugar a dudas, pues imagínense, se habla mucho de los reyes. No solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento se habla de los profetas, de los sacerdotes y de los reyes, ¿de acuerdo? Entonces quiero pedirles que me acompañen en una oración. Padre Santo, muchas gracias por esta gran nueva oportunidad que nos das seguir conociendo de nuestro Señor Jesús. Te pido que bendigas este tiempo, que cada uno de nosotros estemos conscientes de lo que es Jesús para nosotros, de la importancia que tiene en nuestras vidas, de lo increíble de lo increíble que es que seamos descendientes suyos, hablando espiritualmente, y que Él también sea nuestro hermano. Gracias, Padre Santo, a través de mi Señor Jesús, te quiero orar y pedir estas cosas. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Un segundo. Perfecto. Jesús, profeta, sacerdote y rey. Miren lo que dice la escritura. Vamos a Deuteronomio 18, del 15 al 22. Moisés siguió diciendo: El Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron: No queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor me dijo: lo que el pueblo cierto, levantaré un profeta como de entre sus hermanos israelitas, pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios tendrá que morir. Aquí, perdón, me equivoqué. Lo que pasa, ya, es que mi imagen tapaba unas letras y no leí bien. Aquí en mi pantalla dice: entonces el Señor me dijo, lo que el profeta dice es cierto. ¿De acuerdo, hermanos? Nada más corrigiendo esa parte. Y bueno, continúo con la escritura. Ok, muy bien. Dice: tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Ok, por primera vez, hermanos, en este mensaje, en Deuteronomio, podemos darnos cuenta de que precisamente Moisés está profetizando. Moisés era profeta y uno de los mayores profetas de la historia. Bueno, él estaba profetizando que en algún momento vendría un profeta como él. Y cuando él dice, hermanos, nada más para que quede claro, cuando él dice que vendrá un profeta como él,
no se refiere a que tendría la misma autoridad que Moisés, que tendría el mismo estatus o el mismo poder. No, sino que a lo que se refiere es que ese profeta saldría del pueblo, como en su momento lo hizo Moisés, saldría de entre todos ellos, ¿de acuerdo? Porque todos definitivamente entendemos que Jesús tenía muchísima más autoridad que Moisés. Moisés fue importante, sí, pero no se compara ni en lo más mínimo con Jesús. ¿Qué es lo que dice? Aquí Moisés estaba diciendo que estos profetas tendrían una acción intercesora. El mismo pueblo fue el que le pidió a Dios que ya no les hablara a él, porque recordemos en el Antiguo Testamento cómo era que en el monte se escuchaban esos truenos, todas esas manifestaciones de poder impresionante, ¿no? Que ocurrían y ellos decían, no, o sea, es que esto es tremendo para nuestros oídos, esto no lo podemos soportar, esto nos va a terminar matando. Entonces le pidieron a Dios, mejor mándanos a alguien, a un profeta que nos hable en nuestros términos tan pequeños, tan humanos, porque si no, moriremos. Pero qué curioso es, hermanos, que ellos le piden profeta a Dios, les manda a Moisés y muchas veces no escuchaban a Moisés. Y les manda a un sinnúmero de profetas, todos los que vemos en la Biblia. O sea, el pueblo pide, pero además el pueblo no obedece a esos que sí eran representantes de Dios. Fíjense qué interesante, qué importante, ¿no? Y puede ser que después de que Dios manda al más grande de los profetas, nosotros también no querramos escuchar a ese profeta. ¿A cuál? A nuestro Señor Jesús. Entonces, estos profetas que hacían, llevaban a cabo esta función intercesora. Dios le decía al profeta, ve y dile esto al pueblo, que se arrepienta, que se vuelva a mí, esto va a suceder. Y ese profeta intercedía para que el mismo pueblo que había pedido a ese profeta no muriera al escuchar la voz de Dios, porque era fuertísimo lo que el pueblo presenció en el desierto después de haber salido de la cautividad, después de haber salido de la esclavitud. ¿Ok? Obviamente, como les decía, nadie como Jesús como profeta, sí, dice la escritura, a él irán. Vamos por aquí. Dice, a él tendrán que escucharlo. En otras versiones dice, a él oirán. Es un mandato de Dios, hermanos, que escuchemos la voz de Jesús. El problema aquí para los judíos es que vino. Miren, qué fuerte es, la verdad, saberlo. O sea, ellos piden intercesores, no les hacen caso. Viene el intercesor, el Mesías, y los judíos no le hacen caso. Eso es algo muy fuerte. Y el mandato de Dios era que lo escucharan. Pero en la escritura no solo se refiere a escuchar como, pues ya oír el mensaje. No, no, la cuestión de cuando se refiere a escuchar es como no solamente escuchar lo que él dice por mis oídos, sino escuchar tiene una función a su vez de hacer lo que él diga, de obedecer lo que él diga. Y los judíos, desgraciadamente, no lo hicieron. Y después de que de que Moisés vino y dio esta escritura que hoy estamos leyendo, los judíos estuvieron esperándole por siglos al Mesías. Estuvieron esperando a este profeta. Pero desgraciadamente cuando vino, no le escucharon. Ahora vamos a ver algunas otras escrituras que nos hablan y nos dicen cómo es que Jesús llega a ser ese profeta del que hablaba Deuteronomio. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, hermanos. Este, esta secuencia de actos históricos en la Biblia nos llevan una vez más a confirmar que Jesús es el Señor. Los judíos aún todavía no lo reconocen en la actualidad, pero nosotros sí necesitamos reconocerlo y escucharlo. Y ya sabemos lo que implica escucharlo. Juan 1:21 dice, bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estábamos esperando? No. Ok. Aquí ya vemos que los judíos le estaban preguntando por dos profetas muy, muy importantes, por Elías
y por el otro profeta, al que estaban esperando, del cual habló Moisés. De este profeta era quien ellos estaban interrogando a Juan el Bautista. Y él les dice, hermanos, no, yo no soy ese profeta. ¿Ok? Qué interesante. Miren lo que dice la siguiente escritura. Juan 1:45. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Muy bien. Bueno, aquí ya uno de los apóstoles de Jesús, quien vendría a formar parte de ese grupo muy bendecido, muy, ahora sí que es espiritual también. Sí, realmente yo sí podría decir que era un grupo espiritual muy importante. ¿De acuerdo? Este hombre llegó a formar parte de uno de los grupos más trascendentales de toda la humanidad. Yo creo que el grupo más importante, así es, yo podría decirlo. Entonces él dice, él como judío estaba diciéndole, lo hemos encontrado. E imagínate ahora para Natanael escuchar decir a una persona, a un ser humano, oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de lo que nos han enseñado, que Moisés en algún momento dijo que vendría un profeta? ¿Te acuerdas hace? O sea, lo hemos aprendido siempre, siempre nos lo han enseñado, pero esto ocurrió hace muchos siglos. Ah, bueno, ¿qué crees? Ya lo encontramos. Para Natanael definitivamente fue algo muy impactante. ¿Verdad? Fue algo muy impactante el saber que le estaban anunciando que encontraron a ese profeta. Esto es muy interesante. Entonces, hermanos, llega un momento también que Jesús tiene un encuentro ahí con Natanael, muy, muy interesante. Y él dice, wow, es real, tú eres aquel que estábamos esperando. Esto me llena de mucha gratitud, hermanos, el pensar que para ellos, el que viniera Jesús, obviamente no lo conocían como Jesús, ¿verdad? Pero ellos sí sabían que era el profeta, el Mesías, el enviado de Dios. Para los judíos pasaron tantos años, muchos de ellos murieron, muchos profetas murieron y no lo vieron. Y nosotros ahora tenemos las escrituras, tenemos la Biblia para podernos dar cuenta que ahí está nuestro Señor Jesús, que está presente en nuestras vidas. Y aquí estaban estos futuros discípulos de Jesús, estos seguidores de Jesús, teniendo una conversación acerca de eso que se había dicho por ahí en Deuteronomio. Esto es increíble, ¿no? Ok, en este momento, hermanos, voy a parar por este momento este, la proyección. Lo que pasa es que Zoom, al momento de grabar la clase, perdón, YouTube ya no nos permite grabar un video de más de 15 minutos, pero ahorita regreso con ustedes, ¿ok?